Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora están viendo, pero bienvenidos aquí a Revelando el Rollo, un nuevo capítulo más y adivinen a quién tengo acá. Hoy sí tengo una persona, un invitado el día de hoy que estoy muy emocionado. Es una gran amiga que admiro un montón por todo lo que hace y hoy vamos a aprender muchísimo sobre cómo hacer las cosas en medio de la adversidad. Y hoy quiero darle una bienvenida súper importante a una persona que quiero mucho, que admiro mucho. Bienvenida, Karen Burbano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cris. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sí? Y aún mejor ahora contigo acá. Bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias, amigo, a ti por invitarme. Buenísimo. Bueno, te he estado viendo, hay mucha gente y ya vamos a hablar muchísimo sobre el tema de Juntos por Ecuador y todo, pero ahorita están como locos con todo el tema de Esmeraldas, ¿verdad? Estamos como locos con Esmeraldas. Estamos ahorita en noviembre, si es que nos estás viendo desde el exterior, porque nos están viendo millones de personas, ¿sí? Entonces no te preocupes. Bueno, fuera. No, quién sabe después. Pero bueno, este podcast puede llegar a mucho y ahorita estamos en noviembre y quiero que sepan que en Ecuador efectivamente está pasando ahorita estamos entrando a lo que puede ser una crisis muy grande, que es el tema del fenómeno del Niño en todo lo que es la costa, ¿verdad? En efecto, por el efecto invernadero, se considera que este fenómeno del Niño de este año en el Ecuador sea uno de los peores fenómenos del Niño que ha atravesado el Ecuador, porque al parecer va a durar hasta julio del próximo año y va a padecer de lluvias muy fuertes, inundaciones, comunidades que no están adaptadas como para esta lluvia intensa, y posterior a eso vamos a tener 6 meses de sequía. Tomando en cuenta que ya en junio 2, 3 y 4 tuvimos las primeras lluvias intensas, sin ser aún el fenómeno del Niño, que acabaron con algunas casas de los habitantes de Esmeraldas. Wow. Entonces, ya tan solo esas lluvias fuertes desbordaron todos los ríos, generaron una palizada. Desde esas fechas las personas están sin poder tomar el agua de los ríos. ¿Por qué? Porque esa agua se encuentra actualmente contaminada. Wow. Entonces, sí es bastante crítica la situación. Hasta marzo de este año, las comunidades de Esmeraldas ya debieron haber estado vacunadas contra el dengue. Lamentablemente, la vacunación por parte del gobierno hasta el día de hoy no ha llegado. Y eso es bastante grave. ¿Por qué? Porque el mosquito del dengue se activa precisamente con el estancamiento de las aguas. Y eso es lo que ahorita prácticamente es lo que viene, porque llegan las aguas por todo lado, no tienen como no salen o no regresan y se empiezan a estancar. O sea, básicamente eso. Y empieza todo eso. ¿Qué es lo que pasa que tenemos en Esmeraldas? Tenemos algo que los ríos se encuentran más arriba de las comunidades. Entonces, cada vez que existe un desbordamiento de los ríos, las comunidades quedan bajo agua totalmente. Claro, o sea, están bajo el nivel del mar. Exacto, sí, claro. Están bajos, sobre todo bajo el nivel de estos ríos, y esto es lo que hace que se inunden de forma inmediata. Al momento nosotros hemos armado un plan de contingencia. Lamentablemente muchas veces como seres humanos no tendemos a prevenir y a pensar en la mitigación de los riesgos. Entonces nosotros tenemos un plan de mitigación de riesgos para el fenómeno del Niño. Hemos empezado un plan piloto tanto con una población que se llama Boca del Canuto, que se encuentra en San Gregorio, en Esmeraldas, y así también con otra población que se llama Contreras. Con estas dos comunidades nosotros ya trabajamos en el terremoto del 2016, donde nace Juntos por Ecuador. Increíble, y esa parte. Yo creo que cuando yo veo tu perfil, y eso creo que es importante, que creo que se sepa. O sea, al final creo que muchos nos identifiquen en nuestro perfil de Instagram cuando ponemos y decimos quiero conocerme, o sea, quiero que me conozcan así, o sea, soy esta persona. Si yo te pregunto quién es Karen Burbano, ¿qué contestarías? ¿Quién es Karen Burbano? Karen Burbano, ampliando el tema de tu perfil, ¿no? Si es que solamente tengo que contestarte con una palabra, es amor, es servicio. Amor y servicio. Creo que eso es lo que soy, eso es lo que me identifica. Muchas veces creo que a veces perdemos norte, y antes creo que mi primera respuesta que te iba a decir, soy abogada. Claro. Luego te iba a decir todo lo que he estudiado, dónde trabajo y qué es lo que hago. Y la experiencia y todo, exacto. Claro, lo que uno tiene.
Pero Entonces, al final de cuentas, o sea, encuentras un norte porque pierdes ese norte a veces con esos sonidos que te inunde el ego. Y hoy en día, o sea, te puedo decir que soy una persona que vive con propósito. Y ese vivir con propósito se ha transformado en el servicio. Siento que yo tengo una frase característica que siempre le digo a la gente, o sea, puede parecer muy romántica, pero es lo que más me caracteriza. Yo creo y estoy 100% convencida que el amor cambia vidas y que para dar amor no necesitas dinero, necesitas dar tu tiempo, necesitas tu dedicación, necesitas ver de qué forma livianas cargas a más personas. Pero, ¿por qué es tan difícil conseguir o dar amor? O sea, ¿por qué es tan difícil arremarse las mangas y empezar a hacer las cosas por amor? Porque hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Yo creo que es porque la gente no entiende primero qué es el amor. Entonces, al no entender qué es el amor, no puedes dar lo que no tienes. Claro. O sea, es muy fácil esto. Sí. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que los voluntarios que llegan a nosotros son personas que tienen muchos problemas y están buscando llenar un vacío con el tema del servicio, de ayudar a alguien más. Pero realmente lo que necesitan es ser ayudados y encontrar algo muy importante que es este tema del amor. Para mí, el amor, o sea, el amor nace cuando entiendes que Dios es amor. Entonces, ese fue el momento clave para mí, para entender realmente qué es el amor y para entender el propósito que rige tu vida. Sí, y, o sea, dice incluso la palabra que hay más privilegio en dar que recibir. ¿Tú te has sentido en ese aspecto cuando empezaste con la fundación y todo? Bueno, y ya vamos a hablar de todo eso, pero que estabas tú recibiendo más de lo que estabas dando? No, al principio fue completamente diferente y creo que por eso vienen las frustraciones, por las expectativas que tenemos cada uno de nosotros. Lamentablemente el ser humano tiene una expectativa siempre, que siempre que das, esperas el gracias, o sea, esperas recibir algo a cambio de lo que estás dando. Sí. Y sin embargo, el dar es simplemente dar. Claro. Sin expectativas. Sí. Es algo que nace de ti, que lo estás entregando sin esperar absolutamente nada a cambio. Es como cuando cuando Jesús da la vida por nosotros, Él no tenía ninguna expectativa. Claro. Solamente estaba brindando su vida y se acabó. No es que dijo, con esto gano seguidores, con esto me va muy bien, claro. Con esto voy a tener un montón de likes, no. Entonces, realmente, el llegar a entender que el dar significa muchas veces hasta no encontrar, o sea, no recibir un gracias a cambio, no llegar a concientizar en las personas las acciones que estás brindando, es difícil. Sí. Es difícil, pero luego es algo que creo que es un sentimiento que tienes que soltar. Y eso entendido en el tiempo y simplemente a soltar y dar. ¿Por qué? Porque si es que tu intención es servir, si tu intención es dar y todas estas actuaciones están guiadas por el amor no espera nada a cambio. Claro, por supuesto. Entonces es un tema de simplemente dar y si es que llega algo, pues bien, pero no estar expectante a que va a venir algo a mi vida. Exacto. Las expectativas son las que frustran nuestras mentes, frustran nuestros corazones, así que es mejor cada vez que tú vas a dar algo, lo das por amor. Claro. Sin esperar absolutamente nada a cambio. Y si viene algo a cambio, qué mejor, porque eso va a seguir alimentando tu corazón para seguir adelante. Yo digo siempre, esas son las fuerzas que se empiezan a inundar y empiezan a ser el motor que empieza a activar esa válvula de tu corazón. Claro. ¿Crees que has perdido? O sea, hoy por hoy, bueno, sabemos la respuesta, pero ¿qué crees o qué cosas crees que se fueron perdiendo cuando diste este paso? Porque antes tú, o sea, tenías una carrera fabulosa como abogada, estabas trabajando en el exterior, en muy buenas empresas, y prácticamente dar el salto a botar todo y empezar a servir, no creo que haya sido nada fácil. O sea, de un momento a otro coger y cambiar incluso un estilo de vida. O sea, me imagino que fue un cambio total. Yo creo que ha sido un cambio total, pero dentro de
dentro de mi tema profesional, creo que me vi muy inundada de ego. Y no hablo del ego bueno que tenemos que tener todos los seres humanos, que contribuye a tu mente, a tu espiritualidad, a tu cuerpo, a ese cuidado de una lucha de ser mejor tú contra tú. Sí, ¿ya? Claro. Es one to one, que eres tú mismo. Creo que el ego y muchas veces la soberbia se apoderan de ti y nunca es suficiente. Siempre quieres más y más y más y más y más y más y más. Claro. Y cuando entiendes que esas sumas nunca van a tener un resultado total, empiezas a decir, algo falta en mi vida. Y en ese momento que yo decía, algo falta en mi vida, es cuando empecé a acercarme y enamorarme más de la persona más importante de mi vida. Y eso era Dios. Claro. Entonces, cuando me empiezo a acercar a Él, y que ha sido esto para mí un camino y una relación bastante difícil, conflictiva, linda, hermosa, la mejor, pero que ha pasado por altibajos, es únicamente, yo digo, mucha gente, o hablándote de mis papás, me querían acercar más a Dios, pero yo no me acercaba. O sea, porque no era mi momento. Tus papis conocían a Dios y todo, o sea, siempre. Estaban muy de cerca con Él y siempre me trataron de llevar, o sea, que me acerque más a Dios. Pero creo que cada uno tenemos nuestro momento. Sí, claro. Y cuando mi momento llegó, fue el momento que quise enamorarme de Él. Pero para enamorarte de alguien, necesitas conocer a ese alguien. Sí, claro. Y cuando llega este punto de conocer ese alguien, bueno, lo empiezas a estoquear, ¿no es cierto? Así como los estoqueas a cualquier persona en redes sociales. Vas a ver, le ves el Instagram, le ves el Facebook, le ves el LinkedIn, le ves absolutamente todo. Bueno, empecé a estoquearlo. Entonces dije, ¿por dónde empieza esto? Hay un libro donde puedes estoquearlo. Este libro es la Biblia. Claro. Pero para mí fue matemática cuántica. Totalmente matemática cuántica. Empecé a tener conflictos internos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque empiezas a tomarlo bajo tu interpretación. Claro. Y creo que ese es el primero de los errores. Claro. Así que empecé a entrar a estudios de estudio bíblico y tratar de digerir de mejor forma esa palabra. Y luego dije, sí, me gusta. Y ya sé que te gusta a ti. Claro. Entonces voy a agradarle de ciertas formas para empezar una relación con Él, para ver si le gusto, para ver si es que Él quiere dar por mí y yo dar por Él. Entonces te das cuenta que no, que Él siempre estuvo dando por ti. Claro. Oye, me gustó full la frase que dijiste. Esta frase de prédica. Vamos a stalkearla a Dios. O sea, al final es una... Necesitas conocer, claro, necesitas conocer más al que está dando tu vida por ti, al que te están diciendo que te ama tanto. O sea, vamos a conocer un poco más. Uno no ama lo que no conoce. Claro, total. Y yo realmente creo que no lo conocía. No lo conocía. Siempre sientes que existe una guía, unos principios, unos valores bajo los cuales tú te riges, pero... Y el momento que lo conoces y estás de cerca con Él, dices, mi vida está muy alejada de vivir bajo de estos principios, bajo esta guía, porque siguen siendo los principios y la guía que yo estoy estableciendo. No son sus principios. No me estoy entregando por completo. Sigo luchando bajo mis fuerzas, no bajo sus fuerzas. Es momento de descansar. Y en ese momento descansé. Y descansé sobre la persona más importante de mi vida. Claro. Y prácticamente empezaron a darse los cambios. O sea, ahí en ese momento. Ahí ya empezó la Juntos por Ecuador, ¿no? Juntos por Ecuador empieza en el 2016. Pero en el 2016, después del terremoto, si yo te soy muy franca, ¿por qué inicia Juntos por Ecuador? Inicia porque, como todos los voluntarios que te hablo cuando llegan a la fundación, yo también pretendía llenar un vacío. Entonces, tú sientes muchas veces que ese vacío se va a llenar haciendo algo bueno por alguien más. Pero no lo estás haciendo por las razones correctas. Lo sigues haciendo por ti y, sin embargo, eso no te va a reconstruir. Eso no va a entender la raíz de la razón por la cual lo estás haciendo. Y creo que es muy importante entender ese vacío primero,
trabajar en ese vacío. Claro. Y quién mejor que para guiarte y trabajar en ese vacío que Dios. Claro, o sea, directamente, o sea, es muy claro, Jesús es el único camino, verdad y la vida. O sea, es el único que puede realmente llenar un vacío. Por más que tú te metas a servicio, ayudar a otros, o lo que sea, no te va a llenar. Pero al final tú empiezas buscando llenar, por ejemplo, lo que me decías, un vacío, pero al final están haciendo incluso algo muy importante que no pensabas que iba a llegar a lo que llegó hoy por hoy. Cuando tú te decides por esto, no sé, o sea, no sé, ¿dónde viviste el terremoto? ¿Te acuerdas? O sea, ¿dónde estabas tú? Yo me acuerdo que estaba en mi departamento, viví el terremoto, empecé a ver las noticias, vi la gravedad de las cosas y dije, no puedo quedarme aquí en la casa con los brazos cruzados cuando en este momento hay gente que lo ha perdido todo, y lo digo todo porque perdió a sus familias, porque perdió a sus seres amados, o sea, a sus amigos, perdieron sus bienes, no tenían dónde guarecer, no tenían qué comer. O sea, era dije, horrible, no puedo ser un ser humano que se quede así, sin hacer absolutamente nada. Pero espera, antes de eso, ¿tú ya habías servido de alguna manera? Había servido cosas así, en cosas espontáneas techo, y sobre así. todo, no ni siquiera techo, sino que siempre en las Navidades escogía una comunidad para ayudarlos, hacía algún agasajo navideño, siempre en el día a día, bueno, ayudar a alguien en el camino, Claro. pero nunca meterme de lleno en el servicio, y menos aún como fundación. Bueno, en realidad al principio nunca fue fundación. Claro. Simplemente nace como un hashtag de ayuda de Juntos por Ecuador. Sí. Y cuando ya nos dimos cuenta, teníamos 10 toneladas de comida para trasladarnos. Habíamos levantado ya fondos para albergues emergentes. Ya teníamos subidas en la camioneta a 20 médicos. En el otro bus ya estaban 20 voluntarios más. Y simplemente partimos para Esmeraldas. Wow. ¿Y eso cómo? Porque tú en ese momento en el terremoto te decían, dona solamente a los lugares, a las organizaciones. O sea, no, ni siquiera eran los municipios o al Lamentablemente Estado. la desconfianza no me permitió hacerlo de esa vía. Claro, o sea, era al final, o sea, no era muy fácil poder llegar a que te donen todo eso y conseguir voluntarios, y especialmente cuando no tenías experiencia de nada. O sea, ¿esto lo hiciste netamente sola? ¿O fue, oye, fulanito, ayúdame en eso? Esto fue netamente sola en una primera instancia y empecé a tocar puertas. Toqué la puerta de la Embajada de Chile. En la Embajada de Chile me ayudaron. Toqué la puerta de mi trabajo y le dije a mi jefe, no podemos quedarnos así, tenemos que hacer algo. Y realmente una de las ayudas más importantes que tuve, sí, en efecto, fue el trabajo en el que me encontraba. Claro. Y así también la Embajada de Chile nos ayudó, y por la Embajada de Chile obviamente se empezaron a abrir puertas, porque siempre necesitas a alguien que haga el fronting, de que sea transparente, de que sepa la gente que la ayuda va a llegar. Y yo simplemente empecé a mover a civiles, a la comunidad civil. A ver, ¿quién me sigue? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Vamos. Claro. Y así nos fuimos, nos embarcamos. ¿Pero estabas trabajando? Estaba trabajando, o sea, dijiste, y pedí permiso. Pedí permiso en el trabajo. Nos ayudaron también del trabajo que vayan más miembros de esta oficina con nosotros, acompañándonos. Esta compañía en la que yo trabajaba era una compañía estatal chilena también, entonces por eso había el vínculo con la embajada. Claro, de alguna manera, o sea, había apoyo. Había apoyo. Y así salimos con todos los buses, todas las donaciones, y nos fuimos para Pedernales. En esta ida llegamos a Pedernales, estuvimos ¿Cuántos días había pasado el terremoto? Habían pasado el terremoto 4 días. Wow. O sea, llegaste al punto cero. Nosotros llegamos al punto cero. Y realmente cuando te digo llegamos al punto cero es porque ahora te puedo decir a qué huele la muerte. Increíble. Y realmente el olor era muy intenso. Carne putrefacta realmente. Wow. Dormías en las noches, dormíamos en unas carpas, dormíamos en los vehículos, y no te puedo explicar el sollozo que nunca dejamos de escuchar. Hasta que ahí
¿A qué nos dedicamos en Pedernales? Simplemente alimentar a los rescatistas que llegaron, tanto de Chile como de México. Estuvimos con ¿cómo se llama? Con una cocina comunitaria, donde estuvimos dándoles alimentos. Y luego de eso continuamos con las donaciones para el siguiente punto. Yeah. En el segundo punto teníamos que llegar hasta San Gregorio, más o menos, pasando por Chamanga. Pero lamentablemente en Chamanga, bueno, la primera instancia era entregar la comida en Chamanga y entregar las donaciones en Chamanga. Sin embargo, como ya estaban algunas instituciones de gobierno y de gobiernos seccionales en la zona, decidimos seguir avanzando porque nos dijeron tienen que entregar las donaciones y realmente nuestra misión era ir también a dar soporte psicológico y médico a las personas. Entonces seguimos avanzando y cuando seguíamos avanzando ya avanzábamos a la nada. Y en ese momento recuerdo haber orado y decirle a Dios, por favor, ponnos tú dónde tenemos que ir. Inmediatamente entró un mensaje a mi celular. Y en ese mensaje decían, mandaban fotos y me decían, necesitamos ayuda. Estamos en tal lugar. Y a ese lugar fue al que nos dirigimos. Y en efecto estaban como alrededor de 40 familias que habían perdido sus casas, estaban en plásticos, en el lodo. Y ahí fue cuando atendimos a estas 40 familias, empezamos a armar un albergue con todo lo que llegábamos y estuvimos como 3 días construyendo este albergue. Nos fuimos ese día después de entregar la donación, el albergue montado y apenas nos fuimos, el albergue se fue al piso. No me digas. Sí, porque vino una lluvia súper fuerte y el albergue terminó en el piso. Entonces, de regreso, llegamos a Quito y dije, yo no me puedo perdonar esto. Así que voy a ver con quién me junto para que me ayuden de alguna forma a decir cuál puede ser una solución. Y siempre en mi cabeza ha estado el hecho de que nosotros tenemos que brindar dignidad a las personas. En mi cabeza no estaba una carpa. ¿Por qué? Porque una carpa era mucho calor, quería brindarles una mejor solución. Así que mi papá me hizo el contacto con uno de sus amigos y él es el dueño de Cubiec y empezamos con las casas de Galbalum. Entonces hicimos unas casas albergues de Galbalum. O sea, el Galbalum refleja el calor. Es como el aluminio visualmente, pero el Galbalum refleja el calor, a diferencia del aluminio. El aluminio absorbe el calor, el Galbalum refleja el calor, por ende es algo muy fresco por adentro. Y eran unas casas de 16 metros cuadrados donde albergábamos a cada una de las familias. Empezamos con 10 casas y llegamos a 620 casas albergues. Y llegamos a tener 4 albergues que, bueno, luego nos fueron retirados por el Estado cuando ya estaban montados. Pero con la felicidad de que albergamos a estas personas, o sea, y ya creamos una familia y hemos estado siempre al pendiente de ellos y por eso es que ahora volvemos a la misma zona. Es increíble, o sea, la misma zona te puso hace ¿cuántos años? La misma hace zona 6, donde estuve en el 2016, me vuelve a llevar hasta ahí y realmente digo, las coincidencias no existen, son tan solo diosidencias. Y esta vez estamos volviendo con un programa mucho más consolidado, con un proyecto muy estudiado en el sentido de tener viviendas progresivas, es decir, que son unas viviendas que en este momento van a actuar como albergues, son hechas de steel frame, luego desmontas el steel frame, lo movilizas a donde va a ser su vivienda definitiva, entonces tiene un doble propósito. En este momento para albergar a las personas y luego de eso se desmonta y se moviliza al lugar donde va a ser su vivienda definitiva, que es donde han perdido sus viviendas y aparte de esto puedes elevar esas viviendas para que el día de mañana el agua pueda pasar por abajo en una próxima inundación. Genial, increíble. ¿Esto es para las 40 familias? Esto es actualmente para los 2 proyectos pilotos que tenemos, tanto en Contreras como en Boca del Canuto, donde tenemos alrededor de 50 familias. Wow, o sea, es todo un proyecto que empezó con
un grupo que te llevó. ¿Y te llegó la foto por quién? ¿Alguien te envió? O sea, simplemente no sé de quién fue ese mensaje, pero me llegó un mensaje ni siquiera por WhatsApp. Creo que no había ni WhatsApp en ese entonces, sino que me llegó un mensaje de texto. Wow. Un mensaje de texto con un número de telefónico que decía, necesitan ayuda aquí. Increíble. Y simplemente llamé, fui, llegamos y ahí nos quedamos. Increíble. Y ahí nos quedamos casi 6 meses hasta después de que pasó todo el terremoto, haciendo acompañamiento a las comunidades. Y en una de las comunidades hicimos acompañamiento hasta que el Ministerio de Obras Públicas les ayudó con viviendas, Ministerio de Vivienda, perdón, les ayudó con las viviendas definitivas. Nosotros firmamos la entrega de nuestros campamentos a cambio de la entrega de viviendas definitivas en una de las comunidades donde ayudamos. Y así fue. Wow. Me pongo a pensar, tal vez, no sé si decir es el mejor tiempo o era el peor tiempo. O sea, en el peor tiempo porque el trabajo que venía y el mejor tiempo también por la oportunidad. Pero desarrollar una fundación, o sea, nadie lo podía prever. Cuando empieza un terremoto y después de 4 años te ibas a enfrentar, o 3 años un poco más, a una pandemia. En la pandemia es donde nos hacemos fundación. Prácticamente ahí empieza a hacerse. En la pandemia realmente tuvimos que formalizar legalmente y ser fundación para recibir unos fondos. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando viene la pandemia, nosotros nos dedicamos a atender a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque en la pandemia una de las primeras causas de mortalidad de los adultos mayores fue por hambre. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar que en la ciudad de Quito, mientras la gente todavía seguía pidiendo por Uber, muchos de ellos, claro, había gente que se moría del hambre? Sí, o sea, para nosotros era muy fácil, ¿no? Abríamos la aplicación y el que arriesgaba la vida era el hombre, el repartidor, desinfectábamos, pero había gente que estaba, literal, no tenía que comer. No. Y ahí me contabas, pero igual lo seguimos hablando, de todo lo que te llevó después de la pandemia a un grupo nuevo totalmente, a un sector totalmente nuevo que tuve el placer de conocer hace algún tiempo, y que me decías que eran los pañuelos blancos. Ajá. ¿No es cierto? Nosotros hablamos en las épocas de la pandemia, nosotros conocimos el significado de las banderas blancas. Banderas. ¿Por qué? Porque las banderas blancas tomaron un valor diferente. Antes se consideraba la bandera de blanca significaba la paz, la búsqueda de la paz. Sí. Pero durante la pandemia, las banderas blancas tomaron otro significado. Los lugares y las comunidades únicamente permitían que existan banderas blancas fuera de la casa que no tenían alimentos. Entonces nosotros salíamos y decíamos, ok, perfecto, Dios, guíanos a la gente que necesita. Íbamos encontrando alrededor nuestro, en la ciudad de Quito, en el centro, en la parte de las montañas del Pilar, en Santo Domingo de Cutuclagua, íbamos encontrando estas banderas blancas. Salíamos siempre, todos los días, con la misión de marcar de encontrar, hacer un levantamiento de estas banderas blancas. Encontrábamos estas banderas blancas y eran los lugares donde empezamos a entregar los alimentos de forma semanal. Ya. Pero cuando me decías salíamos, ¿estabas tú y cuántas personas? Estaba yo y unas 2 personas adicionales no más. Claro, increíble. O sea, después hablamos de lo difícil que es encontrar voluntarios, o sea, que realmente que es una meta, pero en ese momento te estabas enfrentando a un tema que no era un terremoto en sí, porque el terremoto pues ya había pasado, había una que otra réplica y todo lo que pasaba, evidentemente había que cuidarse de peste y todo, pero tu vida tanto no estaba en juego como ya en la pandemia en sí. Y creo que te pasó bastante en medio del proceso, ¿no es cierto? En la pandemia creo que me pasó mucho, pero era muy diferente al terremoto. Claro. En el terremoto tú sabías con qué estabas lidiando. Sí. En la pandemia no sabías con qué Era lidiabas. Era algo muy nuevo, no sabías. Había muchas cosas que nos decía la gente que si te cuidas de una forma no te vas a contagiar, si te cuidas de otra, ok. Para mí fue por primera vez descansar en las manos de Dios y decir, ok, voy a servir por ti, así que por favor cuídame.
Y así salíamos todos los días, ni siquiera muchas veces mascarilla. Wow. Y nunca en ninguna de estas entregas y después de visitar, ¿qué sería? Unas 320 personas. Wow. Nunca me contagié de COVID. Increíble. Pero de repente, en los primeros meses de pandemia, sentí en una madrugada un dolor súper intenso en el estómago. Fui a parar a emergencias, 4 de la mañana, a las 11 de la noche. Bueno, para esto en emergencias pasé desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, vomitando, sin mascarilla. Entraban y salían pacientes con COVID. En ese entonces los encerraban esa como chicharronera que decías. Sí, claro. Iban y venían. En emergencias. En emergencias. De 4 de la mañana a 11 de la noche. Wow. Recién a las 11 de la noche se dan cuenta que tenía septicemia. ¿Qué es septicemia? Que tenía una infección total en todo el cuerpo. Wow. Que ya tenía pus en todo el cuerpo. No. Y bueno, yo no sabía, la septicemia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, llega a contaminar tu sangre, puedes morirte. Y entiendo que mi infección inició en el intestino grueso. En el intestino grueso, lamentablemente, yo tengo muy alta tolerancia al dolor y me dice el médico, esto empezó hace unos 8 meses, 6 meses. Wow. Y tú te estuviste aguantando. Bueno, me dicen, tenemos que cortar, está ya infectado de pus, tenemos que cortar intestino grueso, trompa de falopio izquierda que ya estaba contaminada y tenemos que limpiar. Me operan. Y en esta operación no logran limpiar todo el pus. Me dicen, vamos a esperar 5 días más para volver a operar y cortar un poco más de intestino grueso. Wow. Lo que ellos buscaban es no cortar tanto intestino grueso para no tener que conectarme afuera el intestino. Espero los 5 días. En esos 5 días me vuelven a hacer prueba de COVID para ver si es que para ingresar a la sala de operaciones, que era obligatorio, y se dan cuenta que ya me contagié de COVID. Increíble. Entonces claro, en emergencias. Empiezo con trombos en la pierna izquierda y inmediatamente empecé con trombos en el pulmón. Uf. El momento en que llegan los trombos al pulmón, me tuvieron que inducir a coma. Me fui a UCI 22 días. A coma, increíble, entubada, media vuelta, 22 días dada de baja. ¿Te acuerdas de algo de eso en ese tiempo? No recuerdo, no tengo muchos recuerdos más que seguía haciendo las mismas actividades de todos los días, es decir, seguir entregándoles alimentos a los abuelitos. No. Pero tengo esos recuerdos durante ese tiempo, no tengo más recuerdos. Y de ahí el siguiente recuerdo ya fue el médico indicándome que él pensó que no iba a salir de esta. Uf. Pero estamos hablando de que tú ingresas a terapia intensiva y claro, prácticamente te inducen al coma. ¿Qué pasaba por tu cabeza en medio de las peores circunstancias que se estaban dando? Porque prácticamente, no solamente saliste con una enfermedad que es muy terrible, sino después COVID y la cosa se está empeorando. ¿Pensaste en algún momento que te ibas? Creo que todos tenemos una fecha de caducidad. Y manipular esa fecha no tiene sentido. Creo que los tiempos de Dios siempre van a ser perfectos y simplemente en manos de Él. Descansar en Él. Para mí fueron 22 días, pero para mí fueron menos en mi cabeza. Y claro, cuando me levanté creo que con un propósito mucho más claro. Y este propósito primero era... ¿Qué es lo que te pide Dios a ti? Que te ames a ti mismo como Él te ama a ti. Y a mí me faltaba esa parte. Me preocupaba mucho del resto de personas, de ayudarlos, pero me había olvidado de mí. Me olvidé de escuchar a mi cuerpo, me olvidé de alimentarme como tenía que alimentarme y me olvidé de trabajar también y reforzar mi espiritualidad. ¿Por qué? Porque yo creo que estaba tomando muy a la ligera la parte espiritual. Entonces, cuando pasa todo esto y salgo, realmente yo creo que volví con un propósito mucho más claro.
Quise darle gracias a Dios por todo lo que Él había hecho en mi vida y por tenerme a su lado y por creer que sigo teniendo un propósito aquí en la tierra y que por eso me mantiene aquí. Y creo que en ese momento lo más importante para mí fue darme un tiempo para mí. Trabajar en cada una de estas. Yo siempre creo en esta trilogía que nos arma como seres humanos y que viene a ser la mente, el cuerpo y tu espíritu. Entonces empecé a trabajar en esta trilogía. Y cuando empiezo a trabajar en esta trilogía digo, bueno, o sea, quiero darte todas las cumbres del Ecuador. Y mi mamá me dice, ¿pero por qué todas las cumbres del Ecuador? Le decía, porque la montaña para mí tiene un significado muy especial. Son los momentos más importantes que tuvo Dios cuando tuvo que tener reflexión, cuando tuvo que buscar sabiduría. Entonces yo quiero llegar a tener esa sabiduría. Quiero tener esos momentos de conexión. Mucha gente te dice, yo busco hacer deporte o ejercicios para desconectarme. Sí. Uno busca el incentivar ejercicios, o sea, el activar a tu cuerpo a través de ejercicios, pero para conectar. Claro. Entonces, es un error decir que tú pretendes desconectar. Entonces, ahí tienes que preguntarle a tu siguiente trilogía, a tu siguiente composición de trilogía, ok, cuerpo, ¿qué es lo que tú necesitas? Mente, ¿qué es lo que tú necesitas? Espiritualidad, la espiritualidad y escogió la montaña. Luego el cuerpo, ¿qué es lo que pide el cuerpo? El cuerpo pide dejar cargas innecesarias. Claro. Entonces dices, ok, perfecto, la montaña quiere enseñarme esto, quiere que deje cargas innecesarias. En el camino te va enseñando paciencia y a la final te está llevando esa sabiduría que tú pretendes buscar. Y también te enteras que el camino no es la meta, no es la cima. Que el camino, perdón, es la verdadera cima. La cima no es la meta final. Sí, Entonces, fue para mí una parte muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a subir cada una de estas montañas, pucha, ya las empecé a subir como chivito. Y decía, claro, ¿por qué? Porque estas montañas tienen un propósito para mí. Encontraba el mejor clima. O sea, mi guía me decía, el día que tú escoges es el mejor día de montaña. Y le decía, obvio, porque se las estoy dedicando. Entonces, al estarle dedicando, él me está brindando los mejores amaneceres. Yo soy la niña de sus ojos. Entonces, y yo le estoy dando de regalo esto para él. Entonces, obviamente, fue un proceso maravilloso. En 2 meses me subí todas las cumbres del Ecuador de alta montaña. Wow. Y luego de eso le dije, aparte, quiero hacer algo que siempre amé, que era volver a correr. Yo corrí hace 7 años atrás y lamentablemente dejé de correr para castigarme a mí mismo cuando viví un episodio malo de mi vida y simplemente corté la parte que me hacía sentir feliz, que me brindaba felicidad. Entonces dije, quiero volver a correr, pero quiero volver a correr una carrera larguita. Entonces dije, ok, perfecto, voy a correr una de 55 kilómetros. Wow, me metí a esta carrera de 55 kilómetros. ¿Pero qué tipo, trail o en...? Trail. No me gusta correr me gusta correr en asfalto. Sigo con la conexión de montaña. Cool. Entonces corrí esta carrera de 55 kilómetros con el corazón a tope y sintiendo, yo digo que las mejores cábalas de tu vida son las que te hacen sentir victoria. Sí. Y son esos momentos que atesoras, esas son las cábalas. Sí. Y ese sentir al llegar a la meta con el corazón a tope, después de haber pasado por muchas historias que tenía la gente en el camino, después de sentirte fuerte, de trabajar en tu mente, de trabajar en tu espiritualidad, de saber que cada cosa que haces tiene un propósito, dices, ok, perfecto, llegué a la meta y ahora sí puedo seguir con el resto. Ayudando al resto y dándolo todo. ¿Por qué? Porque ya sé cómo dar todo por mí. Por supuesto. Es que había, o sea, con todo lo que dices, yo recuerdo mucho cuando Jesús dice, solo, prácticamente voy a resumir todo los mandamientos que estaban anteriores en 2. El más importante, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y yo siempre he visto, o sea, yo le he puesto la trilogía, yo siempre lo he visto más como un cuadrado. ¿En qué sentido? Yo le he visto el cuerpo, porque dice, ¿cómo yo puedo amar a Dios con mi cuerpo? Y es justamente ejercitándolo, comiendo bien, alimentándote bien, o sea, no metiéndote químicos es ni todo drogas lo que y todo. consumes. Es todo lo que consumes. O sea, al final tú estás adorándole a Dios también con tu cuerpo, porque es parte de tu vida. Y después decía, tu mente. Y yo a los chicos les digo, o sea, lee, prepárate, estudia, porque es la forma como tú le activas a tu mente y está todo el tiempo activa, no se está durmiendo. Y después tienes tu alma, que es toda la serie de emociones y toda la parte que se junta juntamente con el espíritu. Que en cambio, ¿cómo uno fortalece el espíritu? Palabra, oración. O sea, es la cercanía, es la comunión con Dios. Y creo que cuando uno entiende que es todas estas áreas, una sola, y amas al Señor tu Dios con todas estas áreas, es que estás plenamente funcional para dar. O sea, para poder entregar a otros eso que tú estás recibiendo. Y en el segundo que dice, ama a tu prójimo, lo que dijiste, como a ti mismo. Si no hay amor hacia uno, o sea, ¿cómo? No hay nada. Claro. O sea, ¿qué? O sea, yo no me amo, no me cuido y al otro sí. O sea, no es el mismo amor. O sea, eso es lo que te digo. O sea, el pasar esta parte, sí. Dije, yo no me amé a mí misma. Claro. Por eso llegué a este punto. Claro. Porque para mí todo era más importante que yo misma. O sea, tú sentías, por ejemplo, dolor de alguna manera, sí, pero... Sí, sentía dolor, o sea, pero ya pasa, pastilla. Claro. Sentía de nuevo dolor, no. Yo no le escuchaba a mi cuerpo. Claro. Claro, o sea, era un tema más... Y por eso mismo tampoco le escuchaba a mi mente. Y a veces sentía y escogía qué escuchaba de mi espíritu. Sí. Porque vas escogiendo, vas seleccionando. Oye, esta transición desde el terremoto hasta que obviamente se da la pandemia, ¿en qué punto tú ya empiezas a sentir la necesidad obviamente ya de llenarlo con Jesús? O sea, ya que ese vacío, por ejemplo, en tema de dar, parecía que te llenaba, pero no. O sea, ¿en qué momento ya se da? ¿Todo esto que te pasó? Yo creo que después de lo último que viví. Wow. Yo creo que después de lo último que viví fue mucho más fuerte. Y fue tan fuerte al punto en que ya no pasas por alto tampoco ninguna bandera roja, ¿no? Y también no pasas por alto las banderas rojas que vienen en cambio en tu mente, en el sentido cuando te dice, sigue por ahí o es momento de cambiar el camino. Sí. Y para mí súper duro tomar la decisión de renunciar y saber que obviamente, o sea, sí, me estaba llenando del ego. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, o sea, gano súper bien. Tengo esta comodidad. Claro. Pero no es lo mío. Y no es para lo cual yo tengo un propósito en esta vida. Hasta aquí en la pandemia ya trabajabas. Estabas claro, trabajando normalmente. Seguía trabajando normalmente, hacía las dos cosas. Siempre, o sea, para que se entienda, mi trabajo alimentaba la fundación. Claro, era así. Entonces, mi mayor miedo fue que cuando dije renuncio, ya no iba a haber quien alimente la fundación. Y a uno mismo, o sea, no voy a tener el mismo estilo de vida, ¿cómo? O sea, al final pero cambia ahí todo. Dices, descanso en Dios. No son mis fuerzas, son las de Él. Claro. Y hay algo que te dicen siempre, Dios proveerá. Sí. Y Dios siempre provee. Y no hubo una voz que te dijo, oye, no, estás loca. O sea, hasta el día de hoy hay una voz que me dice, estás loca. Hasta el día de hoy hay una voz que me dice, estás loca. Y claro, o sea, dices, bueno, o sea, ya tomé este camino y hay solo un camino A en esta vida. No hay un camino B, C, Z. Sí, claro. El problema es tener todas estas opciones de caminos y no tener claro cuál es el objetivo. Claro, sí te entiendo. Wow, increíble. O sea, imagínate todo lo que Dios ha hecho hasta llegarte a este punto. Sí, ha sido maravilloso. O sea, ¿para qué te voy a mentir? O sea, yo sí creo que Dios ha sido muy generoso conmigo y en este camino fue tan generoso que me brindó también amor para mí. Entonces yo te digo, yo toda mi vida decía, yo no creo en el amor. Hasta que te sientes merecedora de ese amor. Sí. Pero de ese amor pleno, completo. Claro. Y ahí fue cuando encontré a mi esposo. ¡Oh, sí! Lorenzo llegó a la vida. Ahí llegó mi señor esposo a mi vida. Increíble, ¿no?
En Miami. ¿Se conocieron, no es cierto? Nos conocimos hace muchos años atrás. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Nos conocimos 4 años y medio atrás en no Miami. Eso. Pero, o sea, absolutamente nada pasó. O sea, solamente cruzamos el Instagram y se acabó. Eso fue todo el inicio que tuvimos. Y luego de eso estuvimos conectados durante todos estos años, pero máximo con un feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz cumpleaños. Sí. Pero no más. Claro. Porque no teníamos ningún tipo de relación, ni habíamos tenido ningún tipo de relación. Y bueno, en el año que... A ver, el año que pasó, simplemente me escribe un mensaje y me dice, veo que no tienes novio. Ah, no, más directo se lo... Y le digo, en efecto, recién terminé con mi novio. ¿Y recién había terminado? Recién había terminado. Con una gran persona, un gran ser humano. Ya. Pero que lamentablemente no fluían las cosas. Claro. Y el amor no se trata. Sí, claro. El amor tiene que nacer. O sea, alguien que te diga... hay que echarle fuerzas a esto, hay que cambiar las cosas, hay que luchar por esta relación. Las relaciones no se luchan. Claro. El amor nace, el amor está. El amor es el que incentiva esa paciencia, esa entrega, ese todo. Claro. Y sobre todo que Dios tiene una persona también para tu vida, o sea, escogida, que es... Pero tú te fuerzas a veces por alguien más. A veces sí. Para encajar en ese cajoncito de alguien más. Claro, pero que no da, claro. Y realmente yo tenía una persona que fue muy buena conmigo, que eres un ser humano extraordinario. Y decía, bueno, o sea, no estoy al 100% enamorada, pero es una persona muy buena. Entonces me entrego a eso. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente... a veces hasta no entender y no amar a Dios de la forma que amamos, no entendemos de cuán merecedores somos del todo. Y en ese momento dije, yo soy merecedora del todo. Y cuando me sentí merecedora del todo, dije, realmente estoy haciendo un voto de amor contigo. No podemos estar juntos. ¿Por qué? Porque tú te mereces a alguien que te ame de la misma forma que tú amas. Claro, por supuesto. Y realmente creo que es un voto de amor con otra persona. Y era un voto de amor que traté de hacerlo durante mucho tiempo y no lo lograba hacer. Pero solamente cuando tuve esta conexión de realmente este cuadradito, como tú lo llamas, cuando se activó este cuadradito, recién en ese momento pude decir gracias. Claro, por supuesto. Gracias, soltar y pensar en ti. Porque siempre piensas en el resto y cómo se va a sentir el resto y qué va a pasar con el resto. Y me aguanto y me lo chupo yo todo. Exacto. Sí, claro. Entonces, por primera vez no pensé en el resto y pensé en mí. Y dije gracias. Inmediatamente pasó, y esto, o sea, no pasó ni mucho tiempo. O sea, pasó un mes y... aparece, veo que ya no tienes novio. Yo, ¿quién es este ser? No, este stalker de Lorenzo. O sea, yo te había visto. Yo estaba al pendiente. Oye, pero vos en ese tiempo, obviamente tú ya estabas más fortalecida, ¿le pedías a Dios de alguna manera eso? Decías, Señor, acabó esta etapa, pero, o sea, porque realmente sí querías encontrar a esa persona? ¿Cuál era el enfoque? Yo escribí en un papel todo lo que quería a mi lado en una persona. Cool. Y no fue hasta que yo me convertí en eso que yo encontré a esa persona. Uy, está muy bueno. O sea, tú escribiste en el papel, quiero que sea así, que sirva, pero con detalle, tal y como te pide Dios. Porque Dios te dice, pídalo Dios y sé específico. No, quiero a alguien que le guste el deporte. Y bueno, y la persona es enferma de deporte, le encanta, le todo, pero no le importa nada más. Sí, claro. Entonces te dice, sé específico y pídeme a lo Dios. Sí. Entonces fui súper específica con las cosas que pedí. Acabé ese ejercicio y seguía. Qué listota que habrá sido. Fue una mega listita, la puedo enseñar. O sea, es más. O sea, te voy a leer una parte súper, súper interesante y que se la di en los votos a mi esposo. Y realmente, a ver, espérame, veamos si es que encuentro
promesa, creo que lo puse. ¡Qué chévere! Pero claro que prometo. No, a ver. Y que realmente, o sea, te digo, o sea, y esto fue lo que me pasó. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿fue un momento que lo hiciste, que dijiste, no, quiero escribir a esta persona que yo me merezco, que realmente así, y empezaste a darle? ¿Por así. qué? Porque hacía un ejercicio de abrir la Biblia para que me vaya contestando algunas cosas. Claro. Porque me dijeron que te conteste la Biblia las cosas. Y les decía, ¿cómo hacen que les conteste la Biblia las cosas? Y me decían, pregúntale a Dios y abre la Biblia. Sí. Pídele que te muestre el camino. Y le decía, como no entiendo, o sea, esto es una cosa medio esotérica, creo. Y me decían, no, solo busca esa conexión directa. No necesitas de nadie más. Sí. Pregúntale y él te va a responder. Sí, claro. Y él me iba respondiendo en el camino. Entonces yo le decía, ok, perfecto. Y luego me tocó un versículo que no lo recuerdo claramente, pero que decía que en eso te tienes que convertir tú primero. Sí. Antes de encontrar lo que estás buscando. Entonces dije, ok, perfecto. Está buena. Entonces ahí empecé a trabajar en mí. Empezó a pasar todo esto. Pasé por todo el proceso de decirle a la persona con la que estaba, muchas gracias. Claro. No soy tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Literal, es verdad. Y realmente estoy teniendo un voto de amor contigo porque tú te lo mereces todo. Te mereces realmente un amor bueno y lindo, al igual que tú lo sientes y en la misma intensidad. Sí. Y yo no puedo tener ese egoísmo, así que gracias. Y al mes, aparece este ser escribiéndome y me dice, ¿puedo invitarte a cenar? Y le digo, pero ¿vienes por trabajo o algo pasa? Me dijo, no. ¿Qué pasó viendo? Solo voy a viajar a Ecuador para tener una cena contigo. Y quiero cenar contigo, quiero conocerte y realmente en este punto de mi vida quiero formar una familia y siempre te he tenido en mi mente. Uy, no más directo no podía ser, o sea... Tuvimos esta cena, fue súper claro. A lo que vengo. Fue súper claro y después de esta cena, realmente nunca más me volví a separar de él. Pero espera, hay que escribir. O sea, en ese momento ¿ya habías escrito eso? Ya había escrito y lo único que hice es el día del matrimonio. Bueno, nosotros nos hicimos novios. Sí. Al mes me pidió que seamos novios. A los 2 meses que nos casemos y a los 4 meses estábamos casados. Increíble, claro. Y claro, me acuerdo que cuando le di mis votos... Sí. Le puse algo muy importante, que esto es todo lo que me venía diciendo Dios en el camino. Y dice, estar siempre a tu lado, impulsándote hacia todo aquello que te cueste creer, pero hacia donde Dios te quiera llevar. Prometo servir a Dios junto a ti y nunca apartarme de sus caminos. Prometo ayudarte a amar la vida, a tratarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor requiere. Que Dios te haya escogido como mi compañero de vida es una muestra de su generosidad y de su gran amor hacia mí. Prometo amarte siempre junto a la respiración continua que Cristo me da. Escojo amarte de la forma en que Dios me ama, de todas las formas que me ha hecho entender el amor. Porque solo descubrí su amor, porque solo al descubrir su amor te encontré. Uy, no... ¿Te aguantabas las lágrimas? Entonces... Esa versión más... No. Entonces es eso. O sea, pero yo te digo... Pero tú sentías que tú ya eras. O sea, el Señor había hecho muchas de esas cosas en ti. Sí. Ya estaba, o sea... Yo sabía que Dios ya hizo todas esas cosas en mí. Yo me sentía fuerte para... Era lo que... Es más, que yo recuerdo que mi mamá me decía, hija, o sea, te vas a casar así en 4 meses y todo, o sea, recién estabas con este novio y todo, ¿y qué va a decir la gente? Le decía, no me importa lo que diga la gente. Lo único que estoy haciendo es sentirme merecedora de lo que Dios me está enviando. Sí, claro. Y en eso me quedo. En eso me quedo. ¿Y por qué? Porque, por último, si me equivoco, siempre será descansando en los brazos de Él. Y me refiero a Dios. O sea, porque ahí sí, o sea, descanso en sus brazos y creo que algo que me ha costado y me sigue costando hasta el día de hoy
es entender que no son mis fuerzas, son las suyas. Uh-huh. Pero cómo cuesta descansar en las fuerzas de alguien más. Sí. Y entregarte y decir, ok, entrego el todo. Sí. Entrego el todo y no importa. No importa lo que venga, o sea, que sea tu decisión. Claro. Son o sea, tus depende fuerzas. de ti. O sea, y lo que tú quieras hacer, a dónde me quieras llevar y hasta qué alcanzamos. Porque Tal seguramente uno tiene metas y dice, quiero llegar hasta este punto, pero, o sea, Dios puede llevarte a algo menos, incluso algo más. Ajá. O sea, dependiendo hacia dónde va. Solo volviendo al tema, porque yo lo viví contigo y realmente fue muy, muy bonito. Llegar al tema de la montaña y encontrarte con todas estas personas que prácticamente no tenían nada que comer, en una situación difícil, y hoy por hoy irles y conocerles es lindo, ¿no? O sea, les conozco los nombres, ¿no? Les ubicas a todos los nombres, son algunos, ¿no? Estamos hablando de ¿cuántas familias? Hoy en día tenemos 220 adultos mayores dentro del programa de Juntos Alimenta, que es un programa que lucha contra el hambre y el abandono de los adultos mayores. Sí. Hoy en día te puedo decir que ellos son mi familia y yo soy su familia. Y cuando los encontramos, o sea, fue súper crítico. O sea, yo me acuerdo una escena clara que estaban tomando agua de eucalipto. Uf. En la pandemia. Agua de eucalipto, así se alimentaba. O sea, cogían que el eucalipto, las hojas y le ponían un poquito de panela. Increíble. Y se tomaban eso. Y ese era su alimento del día a día. Ese era su alimento del día a día. Y hacían un poco de trueque de productos, pero sin embargo justo la cosecha no les fue buena, entonces no tenían casi nada. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hacían normalmente? Bajaban de la montaña, iban al mercado del ¿cómo se llama? De San Roque, y de ahí cogían las sobras, y con esas sobras son las sobras con las que comían. El momento en que cierra el mercado de San Roque, y muchos de ellos eran cargadores en el mercado, vendían sus hierbitas que siembran en sus patios, entonces cuando cierra todo, se quedan sin sustento. Cuando me dices las sobras, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Literal lo que sobra en el mercado? Lo que sobran en el mercado y lo dejan ahí, porque ya no lo vendieron y no lo van a vender. Exacto. Esas son las sobras que llegaban, cogían eso. Y comían eso. Y comían, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué están abandonados? ¿Por qué están abandonados? Porque son gente anciana. O sea, son gente que tuvo su vida, tuvieron hijos. O sea, ¿dónde está esa gente? Su familia. Muchos de ellos, o sea, nos cuentan sus historias que tuvieron hijos, les regalaron los terrenos que tenían a sus hijos y sus hijos se fueron vendiendo, incluido el terreno del papá y la casa del papá. Wow. Y nunca más aparecieron. Nosotros dentro de todo el programa lo que hemos tratado también de hacer es buscar a sus familiares y tratar de volver a crear conexiones entre ellos. En muy pocos casos te puedo decir que hemos tenido el gusto de que vuelva esa conexión y en otros casos que no. Y las cosas, como yo te decía, no se pueden forzar. Claro. En este momento es una realidad que el 60% de la población de adultos mayores en el Ecuador vive en extrema pobreza, vive en estado de vulnerabilidad, vive con hambre y abandono. Y que una de las primeras causas de mortalidad de estos adultos mayores es por hambre. Wow. ¿Y por qué? Porque lo poco que comen, o sea, tienes algunos factores. Sí. ¿Por qué mueren de hambre? ¿Por qué? Porque lo poco que comen, las pocas calorías les sirve para producir calor. ¿Por qué? Porque están en un clima frío y muchas de las casas, ¿qué te hablo? O sea, tienen paredes de plástico, otras paredes de adobe, no tienen ventanas, o sea, no tienen, las pocas calorías que consumen es para causar calor en su cuerpo y protegerse del frío. Luego, número 2, la mayor parte de ellos no tienen dientes. Entonces, dentro de esto hemos empezado una campaña y ya tenemos donde a cada adulto mayor les vamos poniendo dientes y bueno, ya van teniendo una mejor alimentación en el paso del tiempo. O sea, es decir, ellos no les puedes llevar y darles la parrilla de la vida porque no te van a comer. No pueden comer. No pueden comer, o sea, no tienen dientecitos. No pueden comer y realmente lo que más nos cuesta a nosotros llegar a conseguir es la parte de proteína.
Por eso Claro. es que en la parte de proteína entregamos lenteja, entregamos pollito, pero un pollito pequeño, Sí, que es un sí, sopipollo, que es para la sopa prácticamente. Sí. Pero tratamos de que nuestra canasta que entregamos de alimentos, que casi pesa 24 kilos, sea una canasta de alimentos con variados, sobre todo que les sirva a ellos. Como por ejemplo está machica, hay avena, tienen lenteja, tienen pollo, entonces tratamos de que sea una alimentación sostenible para cada uno de ellos. Yo me pongo a pensar, cada uno de nosotros tiene el versículo puesto, honra a tu padre y a tu madre, y a veces pensamos que solo es de niños, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de gente que deshonra a los padres siendo ancianos. O sea, son abandonados. O sea, los niños simplemente, los hijos se fueron. Es impresionante, o sea, me duele mucho. Y fuimos a la casa de... no me acuerdo cómo se llamaba la señora. ¿Rosita o Rosita, María? María era la que tenía la casa llena de humedad. No, y para mí fue un dolor eso porque la casa era llena de humedad. O sea, decía, como ella no tiene pulmonía, porque es lleno de humedad por todas partes. Bueno, y ustedes ya le habían dado, creo, un colchón. O sea, ya estaba ya en otra condición. Tenía cama, o sea, pero igual. Solo para tener una idea, todos los adultos mayores que estaban en la montaña del Pilar, que tú conociste, todos ellos es la primera vez que duermen en un colchón. Todos dormían en sacos de paja. Que cuando les dimos el colchón nos decían que es súper raro dormir en un colchón, que es más que les dolía la espalda. Entonces decían, no, ¿cómo le puede doler la espalda? Ahora tenemos este colchoncito, tenemos que aprovecharlo. Pero bueno, lo tienen, pero hasta el día de hoy con plástico, con todo, cuidado. Tratan de cuidar al máximo las cosas que les damos. Y, por ejemplo, tenemos el grupo que les entregamos alimentos mensualmente, que los visitamos en sus casas, que les damos un acompañamiento ya de un tema sentimental, de compartir tiempo, escuchar música, leerles, cocinarles y quedarnos tiempo con ellos. Y tenemos otro grupo que armamos justo en el parque que queda frente a la iglesia del Perpetuo Socorro, donde se reúnen cientos, donde estamos entregando, empezamos con 60 adultos mayores, hoy en día tenemos a 160 adultos mayores que todos los miércoles empezamos con desayunos y ahora nos tocó migrar a que no sea un desayuno sino un almuerzo, porque cuando haces el levantamiento, muchos de ellos es su tercera comida en la semana. O sea, la comida de los miércoles representa su tercera comida de semana. O sea, no es que les estamos dando un desayunito para el día y después ellos almuerzan y cenan. Estamos hablando de tercera comida de la semana. Ajá, o sea, representa su tercera comida de semana. Comen a veces solo 3 o 4 veces a la semana. Y muchos de los ancianitos que van ahí están enfermos, están con heridas, están mal en todos sentidos. O sea, no son gente que es cuidada ni por el Estado. Lamentablemente, en el tema de adultos mayores, ni el Estado ni organizaciones internacionales les presta cuidado a los adultos mayores. Siempre hablamos de desnutrición infantil, pero nunca hemos hablado de la desnutrición de los adultos mayores. No hay fondos tampoco como para lograr concursar por fondos para nosotros poder ayudar de una forma más sostenible, porque nosotros hemos pensado 1000 veces que la mejor forma sería tener una casa hogar donde ya colocar a algunos adultos mayores que ya no pueden vivir solos. Y que nosotros podríamos darles una mejor atención y todo, pero realmente, o sea, no tenemos los recursos. Nos toca escoger muchas veces a quién damos de comer y a quién no. Y lamentablemente se ha hecho, imagínate el grupo de adultos mayores que tenemos, que les preguntamos, porque a veces falta comida para las entregas. Les preguntamos, o sea, ¿quién realmente necesita? Ustedes tienen que ser solidarios entre ustedes mismos. Claro. Entonces uno dice, no, yo ya comí, ya voy 4 veces a la semana comiendo, ¿qué come el otro? Entonces tú ves también, yo digo también es educar y guiarles a que, si bien es cierto, yo soy solidario contigo, soy empático, tú también tienes que ser empático con tu hermano de al lado. Tú tienes que también velar
porque el que esté al lado tuyo, si es que está padeciendo más, ok, tú sé la persona que va a cargar esas cargas. Sí, claro. Entonces, yo creo que nosotros en esta vida podemos alivianar muchísimas cargas y solo necesitamos algo. Sí. El querer. No, y lo que decías del inicio, o sea, sí, y es el amor el que te motiva a poder dar a los demás. Y a veces uno dice, pues no tengo nada que dar. Pues tienes 2 manos, o sea, dale. Tienes 2 manos, tienes tu tiempo. Tienes tu boca, tienes a hablar tiempo, o sea, lo que sea para poder dedicarle a una persona. Y eso me gustó mucho porque no se trata solamente de ir y dejar alimentos, que eso lo puede hacer a cualquiera. O sea, al final puedo tener la fundación, organizaciones y voy y dejo. Pero están haciendo algo más que es darles tiempo de calidad a ellos. Y sobre todo lo que me encantó, y eso sí, los felicito porque yo estuve en la inauguración de los abuelos, las galletas, la cafetería. ¿Cómo llegaron hacia ese desafío? Nosotros siempre hemos buscado, siempre los escuchamos, porque a veces cometemos un grave error. Nosotros decidimos qué es lo que necesita alguien. Cuando lo que tenemos que hacer es escuchar para conocer qué es lo que necesita alguien. Claro. Entonces empezamos a escucharlos y en esta escucha activa nos decían, es que sí, nosotros ya nos servimos, nos abandonaron, o sea, temas psicológicos que todavía los acarreaba cada uno de ellos. Sí. Aparte de eso, necesitamos recursos para seguir levantando, porque nosotros nos encargamos de los exámenes médicos de ellos, que si tienen examen de sangre, que si tienen control médico, todo eso tenemos que pagarlo. Sí. Cada vez, solo para que tengas una idea, cada vez que fallece un adulto mayor, para nosotros representa un gasto de $600. Uf. No. Y esta última temporada, o sea... Pero ¿por qué 600? O sea, ¿por qué? Porque nos toca la cremación, yo no me perdono el hecho de irles a botar en una fosa común. No, entonces claro. Nos toca comprar un hueco, nos toca pagar en el cementerio y obviamente les damos una misa también y una velación. O sea, lo que te refieres es que la fundación, o sea, se preocupa de ellos incluso hasta la muerte. Por supuesto, o sea, son nuestra familia. O sea, y ya no hay cómo dejarlos solos. Que ellos se convierten en nuestra familia. Nosotros no abandonamos a nadie. Si ellos estuvieron en abandono y padeciendo de esto, por eso no seguimos sumando al grupo al cual atendemos a más personas si no vamos a poder atenderlas de forma constante. Sí. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, es decir, si es que fallece alguien, nosotros estamos ahí, estamos en la misa, estamos en el acompañamiento, estamos en el entierro. Y lo que antes a mí me pasaba, que decía, te juro que me daba tristeza cada vez que fallecía uno de ellos. Sí. Hoy en día te juro que me siento en tanta paz porque digo, le cambiamos su vida. Sí, le cambiamos su vida y hoy en día ves que también el resto de abuelitos se han convertido en su familia. Sí, ¿Por qué? Porque van y se quedan ahí con ellos, o sea, están velando a alguien de su familia. Claro, y saben que si es que me pasa a mí, me van a tratar, o sea... Estoy resguardado. Estoy resguardado, estoy bien, es mi grupo, o sea, me siento amado. Y que sus últimos días de vida sean años o sean días, o sea, fui amado, fui cuidado. Esa es la diferencia, por eso te decía, el amor cambia vidas. Sí. Y esa es la parte más importante del servicio. Sí. Brindarles este amor y que se sientan sobre todas las cosas muy amados. Sí, claro. Y en medio de todo esto, por eso queríamos brindarles, fortalecer ciertas habilidades o crear habilidades en cada uno de ellos. Sí. Y por eso nacen Los Abuelos, que es la marca, es una marca que fue pensada con ellos mismos. Decíamos, ¿cómo nos vamos a llamar? Y dicen Los Abuelos. Y claro, ahí salía uno y otro, yo no soy abuelo de nadie. Yo no tengo hijos, yo no tengo esto. A mí no me diga abuelo. Entonces decían, mejor llamémonos los de la montaña. ¿En serio? Y luego decían nosotros, no, pero nosotros estamos abajo de la montaña, entonces queremos, o sea, que este nombre nos caracterice a todos.
Hasta que llegaron y dijeron, ok, perfecto, nos vamos a llamar Los Abuelos. Hicimos un grupo con el cual empezamos a bajar, a ver cómo va a ser su marca. Entonces, todo esto es creado con ellos, como un focus group. Claro, o sea, ellos decidieron. Entonces, ellos decidieron su nombre, luego pensamos, ellos eligieron el logo. Wow. Porque el logo es hecho por uno de los voluntarios de la fundación. Yeah. Y luego de esto dijimos, ok, perfecto, ahora sí, aprender a hacer galletas, aprender a hacer postres. Y bueno, y todos de a poco han ido aprendiendo, se han sumado algunas empresas también para brindarles capacitaciones. Y hoy en día lo que venden son galletitas y postres. Ellos las producen y tenemos las ventas satélite en La Tejedora, que es donde tenemos las bodegas de la fundación, que también gentilmente nos ayudan entregando como comodato. Entonces ahí funcionamos y ahí también desde ahí salen los almuerzos que se preparan. Así también cuando se crea el tema de los abuelos, ellos decían, bueno, y toda la plata que vamos a ganar hay que ayudarles a los otros abuelitos también. Entonces les decíamos, ok, si es que vamos reuniendo suficiente dinero, vamos a ir incorporando canastitas de alimentos para entregarles a los otros abuelitos. Qué lindo, súper solidarios. O sea, esto es un tema súper solidario. ¿Por qué? Porque queremos que también todas las personas que sean beneficiarias de la fundación, así como yo te ayudo, tú estás obligado en el deber humano de ayudar a alguien más y de brindar amor a alguien más. Entonces, eso es lo que venimos haciendo. Y Los Abuelos, bueno, es esta marca que creamos, que está bajo Adultos Mayores que producen los productos, que son galletas y postres. No, y más que todo ellos se sienten parte, ¿no? Se siente como que es de ellos, de que ellos escogieron y ellos hicieron. Ellos se sienten súper útiles, súper útiles. Aparte ya opinan, o sea, cuando sale mal, cuando sale bien. No, son maravillosos. Y aparte que empiezan a tener nuevos propósitos en su vida. Sí. Entonces, aunque tú pienses que mientras más cerca se encuentra tu fecha de caducidad, yo creo que todavía puedes seguir viviendo con un propósito diferente y viviendo con muchas fuerzas, con mucho ahínco. Sí. Y creo que eso es lo que hemos rescatado en cada uno de ellos. Esperanza. Sí. Esperanza, porque es lo que más brindamos. Y hoy en día, o sea, ellos dicen, ve, yo tengo una empresa. Sí. O sea, ellos hablan de tener una empresa con ellos. Sí, entonces son felices. Wow. Dicen que hay 3 momentos claves en la vida. Cuando naces por primera vez, cuando naces por segunda vez, o sea, cuando recibes al Señor, y cuando encuentras tu propósito. O sea, encontrar el propósito no importa la edad que tengas. O sea, al final... No importa. Sí. Lo importante es cumplirlo. Sí. Lo importante es escucharlo y encontrarlo. Claro. Primero encontrarlo, luego escucharlo y luego accionar. Sí. Porque yo digo, muchas veces cuando tú me decías, cuando mencionábamos la palabra amor, la palabra amor es acción. Total, claro. No puede haber amor sin acción. La palabra amor es acción. Sí. Y muchos de nosotros hablamos tanto del amor, pero no lo conocemos y por eso no lo accionamos. Sí, claro. Entonces, cuando yo te decía qué le hace falta a todos, es amor. Es amor, porque el amor es acción y acciona de diferentes maneras y acciona de formas, pero maravillosas. Sí, claro. Y en todo lo que están haciendo y todo lo que abarquen, sé que a veces puede ser frustrante, porque me pasa a mí, o sea, trabajando en los ministerios, todos trabajamos con voluntarios, y a veces tienes planes, proyectos, y estás esperando 20 voluntarios y llegan 5. O no llega ninguno. O no llega ninguno. ¿Cómo lidias con esa parte? A ver, ¿qué es lo que nos ha pasado con el tema de voluntarios? Y que siempre se los digo. Por favor, que su compromiso sea un compromiso realmente. Pero el problema con los voluntarios es que a veces los voluntarios van 1, 2 veces y luego se desconectan, porque no todo el mundo tiene la vocación también. Y tal vez, o sea, por moda de ese momento quiero ir a ayudar, ya listo, ayudé y gracias. Me tomo la selfie, publico, etiqueta ya.
y se acabó. Sí. Pero otros no sabemos en qué circunstancias se encuentran. Y muchos voluntarios llegan a ti, como te decía, también para ser ayudados. Claro, claro. Y creo que ese ha sido una falencia nuestra y en eso es lo que estamos trabajando, que yo tengo que, así como brindo algo al resto, primero tengo que brindarle eso a mis voluntarios. Y por eso tengo que crear una familia y saber si tú tienes la vocación como voluntario y también preocuparme de ti y de ver cómo yo puedo sumar en tu vida y luego de eso sí puedes ayudar al resto. Entonces eso es algo en lo que estamos trabajando últimamente, para que también los voluntarios se sientan comprometidos y sientan esta tu familia, porque solamente cuando entiendes que es tu familia sabes que no vas a abandonar a tu familia. Claro que sí. Oye, básicamente, bueno, y ha revelado muchísimo, ¿no? Todo esto de Revelando Rollo ha revelado muchísimo. Pero mucho de lo que pregunto también es buscando qué cosas Dios, en medio de la debilidad que podamos tener, nos ha fortalecido, ¿sí? O sea, básicamente todo esto se basó con 2 Corintios 12:10. O sea, cuando eres más débil, es fortaleza en la debilidad, ¿no? O sea, cuando tú eres débil, yo te fortalezco y ahí encuentras la fortaleza. ¿Qué cosas tú crees que has sido débil, pero que en medio de esa debilidad Dios te ha fortalecido y has encontrado esa fuerza? Yo creo que en el camino he encontrado muchas situaciones que te doblegan y que te ponen de rodillas. Sí. Y que piensas que no hay salida para cada una de estas situaciones. Pero creo que el aceptarlas y el aceptar que hay alguien superior a ti, en el cual puedes descansar y reconocerlo, es lo importante. Sí. Y yo creo que han existido muchas situaciones de debilidad mías y que dices, ¿dónde estás? Y te peleas, o sea, porque yo últimamente he tenido muchas peleas con él, o sea, que luego regreso y le digo, perdón, disculpa. Me enojé. Ajá, estaba un poco enojada porque le digo, o sea, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué no te encuentro? O sea, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no veo tu obra en mi vida? Y luego regresas a ver tu vida y dices, pero si ahí está. Sí, solo que yo no quiero ver. Entonces Dios obra de formas inexplicables. Y a veces no a tu manera. No a veces, nunca a tu manera. Siempre a su manera. Y te da lo que tú necesitas. Lo que Él cree que tú necesitas. Claro, total. O sea, lo que ha sido para Él. Yo recuerdo, creo que en los momentos más difíciles de mi vida, yo decía, ¿cómo puedo estar feliz en medio de una situación así? Porque estoy complicado y todo. Y yo no entendía cómo Pablo escribía en Filipenses, he aprendido a estar contento en cualquier situación, en la riqueza cuando tenía mucho y también en pobreza. Y esa parte de contentamiento, indistintamente la situación en la que estés, es un harto, o sea, es la muestra de una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, en donde tú puedes estar, pues bueno, hoy tengo poco, o no tengo apoyo, o lo que sea, pero aprendo a estar feliz en medio de eso. Y más que feliz, es el hecho del agradecimiento. Exacto. Por decirte, el agradecimiento, a mí me ha costado tanto esto, de que agradece por lo bueno. Sí. Agradece por lo no tan bueno, agradece por los días grises, agradece por el sol, agradece por la lluvia, agradece por las complicaciones que se dan, agradece por las puertas que se cierran, agradece las puertas que se abren. Claro. ¿Por qué? Porque en este camino, el único que conoce el fin es el de arriba. Claro. Y realmente ahí es cuando vuelvo a la parte de descansar en. Pero cuesta, o sea, porque realmente en los momentos más duros dices, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo sirvo para ti, si yo hago las cosas de la mejor forma posible, o sea, no voy a volver a creer en ti. Y yo te digo, he tenido, o sea, de esas, un montón de peleas. Claro. Y que obviamente
guardo silencio, no le hablo durante días y luego vuelvo y digo, perdón, simplemente estoy frustrada, simplemente estoy dolida, simplemente, no sé, no entiendo tus decisiones, no entiendo tus acciones, no entiendo lo que tienes para mí. Claro. Pero a la final de cuentas, no importa lo que tú entiendas o no entiendas. Lo único que importa es que Él está para ti. Claro, sí. Y que cuando menos lo piensas, o sea, le dices solo dame fortaleza, dame fortaleza, dame fortaleza, dame fortaleza. Y en efecto te vuelves a levantar. Sí. Porque a veces piensas que de esta no te levantas. Sí, mentira, claro. Él te sigue levantando. Él tiene todo el amor para ti y te sigue llenando de ese amor. Sí. No, y eso creo que es una muestra de todo lo que uno ve en medio del servicio, en medio de todo lo que has visto en estos 8 años y más. Es poder sentarte, tener tu fruta o lo que sea y decir gracias. O sea, porque literal, he visto el hambre, he olido la muerte. Gracias porque tengo lo que tengo ahorita. O sea, y por el techo y por lo que sea, o sea, por todo. O sea, porque realmente es un privilegio tener la vida que tenemos. A nosotros nos falta muchísimo vivir agradecidos. O sea, por eso te digo, vivimos en la queja de que siempre nos falta algo. Sí. Cuando nunca vemos las cosas como de qué estás agradecido que te pasó hoy día. Y a veces esas cosas malas que llegan a tu vida o que te doblegan o que te sumen en la tristeza tienen una razón de ser. Sí, claro. Increíble. Y ya. ¿Qué te viene por delante? ¿Qué es lo que sueñas hoy por hoy para ti, para la fundación, para todo? Los planes o lo que se viene. Hoy en día, ¿qué sueño para mí? Personalmente, concretar una familia. Me encantaría ser mamá. Me encantaría tener la bendición de ser mamá. Bueno, ya eres mamá de un montón. Ya soy como decía la Biblia, o sea, existen legados. Sí, y yo creo que he dejado un legado y tengo un legado súper claro. Pero me encantaría, o sea, tener un legado más cercano que sea un hijo. Sí. Me encantaría tenerlo, pero que sea lo que Dios quiera. Claro. Y en cuanto a la fundación, bueno, o sea, nos encantaría, como te decía, o sea, en el programa Juntos Alimenta, que luchamos contra el hambre y el abandono, a lo que vamos es a llegar a tener un comedor y poder tener una casa hogar. Fabuloso. Eso para nosotros sería lo mejor. Y como digo, o sea, yo descanso en Dios, así que le digo, Dios proveerá. Lo dejo ya comprometido a eso, que provea, porque necesitamos un comedor y necesitamos una casa hogar. Claro que para albergar a todos esos abuelitos. Y en el proyecto de Esmeraldas, de Juntos por Esmeraldas, esperamos lograr construir todas estas casas progresivas para aliviar las cargas de todos nuestros hermanos, para evitar también mitigar el efecto del fenómeno del niño y sobre todo también controlar el tema de las enfermedades, porque el dengue va a ser inminente. Claro. Y realmente estamos muy preocupados por eso estamos levantando los fondos necesarios, viendo también qué actores estratégicos pueden sumarse a nuestra causa y seguir cambiando vidas con amor. Eso es todo, seguir cambiando vidas con amor y seguir sirviendo. Genial, buenísimo. Igual, bueno, el tema de los abuelos también, el proyecto de las galletas sigue adelante. El proyecto de las galletas sigue adelante, seguimos produciendo postres y en este momento, a corto plazo, bueno, vamos a tener un lindo agasajo navideño con 230 adultos mayores. Ya. Y así también, bueno, en Esmeraldas el agasajo navideño va a ser darles un techo. Increíble. Eso va a estar lindísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Karencita, por todo este tiempo. Ha sido realmente hermoso. Gracias por estar acá y por todo lo que compartiste. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Igual a Juntos por Ecuador. A Juntos por Ecuador estamos como @Juntos por Ecuador SC en Instagram y a mí me pueden encontrar como K-BU.
B grande EU. ¿Por qué? Porque jugaba antes fútbol y me decían Karen Beu, que era un jugador de fútbol. ¿En serio? Así es. Sí, por eso es ese apodo. Bueno. Pero de ahí, o si no, me pueden encontrar como Karen Burbano más fácil. Ya, buenísimo. Gracias, Karencita, por este tiempo y gracias a todos los que están y pudieron disfrutar este episodio. Lo disfruté un montón, la verdad. Síganos en redes sociales. Pueden encontrar en YouTube, Revelando el Rollo, igual en Spotify. Compartan este episodio y gracias por este súper tiempo. Nos vemos. Topes.